Hoy vamos a hablar sobre los diagramas de despliegues en UML, una herramienta clave para cualquier ingeniero o desarrollador que trabaje con arquitecturas de sistemas. En este video les explicaremos qué son, para qué sirven y cómo se componen estos diagramas. Al final, entenderán por qué son tan útiles para planificar infraestructuras, evitar cuellos de botella y documentar sistemas complejos. Vamos a empezar. ¿Qué es un diagrama de despliegue? Es un tipo de diagrama UML que modela la arquitectura física de un sistema. Muestra cómo los componentes del software, artefactos, se distribuyen en dispositivos hardware, nodos, y cómo se comunican entre sí mediante conexiones físicas o protocolos. Vamos a desglosar esto paso a paso. Primero, ¿qué significa arquitectura física? A diferencia de otros diagramas UML que se enfocan en lógica como los de clases o secuencias, este nos muestra el hardware real donde corre el software. Por ejemplo, si tienes una app móvil, el diagrama de despliegue te dirá dónde está alojado el backend, en un servidor local, en AWS o en múltiples regiones. ¿Cómo se conecta la app con la base de datos? Usa HTTP, gRPC o consolas de mensaje. Segundo, los artefactos son los componentes del software ejecutables .jar.exe, librerías o incluso contenedores Docker. Y los nodos son donde estos artefactos viven: servidores, PCs, router o hasta dispositivos LOT como sensores. Por último, las conexiones son vitales. Representan redes físicas, cable Wi-Fi o protocolos TCP, IP, HTTPS. Sin ellas, no sabríamos cómo fluyen los datos en el sistema. Ahora que sabemos qué es, veamos su propósito principal. Estos diagramas sirven para planificar la infraestructura necesaria para ejecutar un sistema, para visualizar la relación entre componentes del software y del hardware, para identificar cuellos de botella en la distribución de recursos y para documentar la topología del sistema para equipos técnicos. Vamos con cada punto. Primero, planificar infraestructura. Supongamos que estamos diseñando una app global. ¿Necesitamos servidores en Estados Unidos, Europa y Asia? ¿O basta con uno central? El diagrama te ayuda a decidir antes de gastar en un hardware. Segundo, visualizar relaciones. Supongamos que en la app se usa un microservicio A y una base de datos B. Si A y B están en nodos separados, el diagrama nos alerta sobre posibles latencias. ¿Deberían estar en el mismo servidor? Tercero, evitar cuellos de botella. Si todos los servidores corren en un solo nodo, el diagrama nos muestra ese riesgo. Quizás se deba distribuir la carga en 3 servidores. Es como no poner todos los huevos en una canasta. Por último, documentar. Cuando un nuevo desarrollador se una al equipo, entenderá en minutos cómo está armando todo. Sin esto, pasaríamos semanas explicándolos. Componentes clave. Elementos esenciales. Nodos representan dispositivos físicos, servidores, router o entornos virtuales, contenedores. Artefactos, componentes del software desplegables, ejecutables y librerías. Conexiones, líneas que muestran rutas de comunicación, redes, protocolos. Los diagramas de despliegue se estructuran en 3 componentes fundamentales. 1. Nodos. Corresponde a la infraestructura física o virtual donde se ejecuta el software. Esto incluye dispositivos físicos, servidores en data center
equipo de red como router, switch y dispositivos terminales. Entornos virtualizados, plataformas como máquinas virtuales VM o contenedores Docker o Kubernetes. Artefactos son las unidades del software desplegables tales como archivos ejecutables, .jar, .exe, bibliotecas compartidas o servicios empaquetados. Conexiones representan los canales de comunicación entre componentes especificando tipo de red LAN o WAN, protocolos de comunicación HTTP, gRPC, MQTT. Estos elementos permiten modelar con precisión la distribución de un sistema en su entorno operativo. Tipos de nodos. Clasificación de nodos. 1. Nodos de dispositivo. Hardware físico como servidores PCs o dispositivos LOD. 2. Nodos de entorno de ejecución. Plataformas software que alojan artefactos. Ejemplo, máquinas virtuales, JVM. En la práctica, los nodos se categorizan según su naturaleza. 1. Nodos de dispositivo. Representan hardware tangible con recursos computacionales específicos, CPU, RAM, almacenamiento. Ejemplos estándar incluyen servidores Blade, equipos de red Cisco y dispositivos embebidos en entorno LOB. 2. Nodos de entorno de ejecución, ER. Son abstracciones del software que proporcionan una capa de ejecución para artefactos. Casos de uso comunes: máquinas virtuales, Hyper-V, VMware, contenedores Docker orquestados con Kubernetes, entornos de runtime como la JVM o .NET CLR. Esta distinción es crítica para planificar la escalabilidad y el aislamiento de recursos en arquitectura distribuida. Relaciones. Tipo de relaciones. Asociaciones. Es conexiones físicas entre nodos, ejemplo, cableados de red. Dependencia. Nos indican que un artefacto requiere otro para funcionar, líneas punteadas. Especificaciones. Detalle de comunicación, protocolos como HTTP y FTP. Las relaciones en un diagrama de despliegue definen la interacción entre componentes. 1. Asociaciones. Se representan con líneas sólidas y denotan conexiones físicas o lógicas entre nodos. Ejemplos típicos: enlaces de fibra óptica entre servidores, conexiones Wi-Fi en redes LOB o canales dedicados en arquitectura cloud. 2. Dependencias. Se marcan con líneas punteadas y flechas indicando que un artefacto depende de otro para su operación. Escenarios frecuentes: una aplicación web que consume una API REST, un microservicio que accede a una base de datos compartida. 3. Especificaciones. Son anotaciones que detallan parámetros técnicos como protocolo HTTPS y WebSocket, requisitos de latencia o ancho de banda, configuraciones de seguridad, TLS, autenticación mutua. Estas relaciones permiten documentar exhaustivamente la topología y los requisitos operacionales del sistema. ¿Cuándo utilizar diagramas de despliegue? Escenarios de uso. 1. En la fase de diseño de sistemas distribuidos. 2. Para migraciones de infraestructura o escalamiento.
3. Al documentar arquitecturas para nuevos miembros del equipo. Y 4. Para validar requisitos no funcionales, rendimiento y disponibilidad. Los diagramas de despliegue no son documentos que se crean por cumplir, son herramientas estratégicas que cobran especial relevancia en 4 situaciones críticas del ciclo de vida del software. Vamos a explorar cada una con detalle. El primer y más importante escenario es durante el diseño de sistemas distribuidos. Aquí el diagrama actúa como un plano arquitectónico que nos permite visualizar la topología física del sistema, donde ubicamos los servidores principales y cómo se conectan los microservicios. Planear la localización geográfica de los nodos. Si tenemos usuarios en Europa y Asia, necesitamos centros de datos en ambas regiones. Anticipar problemas de latencia o ancho de banda. Por ejemplo, si un servicio A debe comunicarse con una base de datos B cada 100 milisegundos, el diagrama nos ayuda a validar si la distancia física lo permite. Sin este mapa estaríamos diseñando a ciegas con alto riesgo de fallos costosos. El segundo escenario clave es durante migraciones o procesos de escalamiento. Imaginen que necesitan mover una aplicación de servicios físicos a la nube. El diagrama nos ayuda a identificar dependencias ocultas. ¿Sabían que el 40% de migraciones fallan por no detectar estas relaciones? Planear la secuencia de migración. ¿Qué servicios pueden moverse primero sin afectar a los demás? Calcular costos reales. Si un nodo requiere 32 GB de RAM, el diagrama evita que lo subestimemos al contratar la nube. Es como tener un GPS para navegar cambios complejos en la infraestructura. El tercer uso vital es para incorporar nuevos miembros al equipo técnico. En lugar de perder semanas explicando, el diagrama muestra qué componentes son críticos y quién es el responsable de cada uno. Revela puntos únicos de fallo que deben conocer desde el primer día. Sirve como documentación viva. Si se actualiza con cada cambio, evita que el equipo trabaje con información obsoleta. Ejemplo, en Microsoft redujeron el tiempo de incorporación de los ingenieros en un 60% usando estos diagramas como base. Finalmente, son esenciales para validar requisitos no funcionales. Rendimiento. Identificamos si la estructura soportará la cantidad esperada de usuarios sin lentitud. Por ejemplo, podemos detectar si un servidor estará sobrecargado. Disponibilidad. Verificamos si existen componentes únicos que al fallar dejarían inoperativo todo el sistema y dónde agregar los respaldos. Seguridad. Confirmamos que los datos sensibles como información de pagos estén adecuadamente protegidos en redes separadas. En industrias con altos estándares como la banca o salud, estos diagramas son documentos clave para aprobaciones regulatorias. En definitiva, cuando necesitamos diseñar sistemas robustos, hacer cambios importantes, integrar nuevos colaboradores y garantizar calidad y seguridad, los diagramas de despliegue serán nuestra brújula técnica. No son opcionales, son la diferencia entre adivinar y saber. Ahora les hablaré sobre un diagrama de despliegue, el cual representa la arquitectura de una aplicación distribuida y cómo sus diferentes componentes se comunican entre sí. Este tipo de diagramas es fundamental para entender cómo se implementa un sistema en términos de hardware y software, asegurando que funcionen de manera eficiente y coordinada. Para analizarlo mejor, dividiremos el diagrama en 6 componentes principales y explicaremos cómo trabajan juntos. El primer componente son los dispositivos desde donde los usuarios acceden a la aplicación. Tenemos dos tipos de cliente.
cliente web que accede desde un navegador y contiene elementos como una interfaz, un buscador y una tecnología Ajax que permite actualizaciones en tiempo real sin necesidad de recargar la página. También tenemos el cliente móvil que funciona como versión optimizada de la aplicación usando una interfaz móvil diseñada específicamente para celulares y tablets. Ambos clientes se encargan de enviar solicitudes a los servidores y mostrar los resultados a los usuarios. Ahora tenemos al servidor web. Este es el primer punto de contacto entre el usuario y el sistema. Su función principal es recibir solicitudes de los clientes y procesarlas antes de enviarlas a otros componentes. Contiene Apache Tomcat, que es un servidor de aplicación web basado en Java y ejecuta el archivo de aplicación.war. Es donde se encuentra el código de aplicación web. Incluye utilidades que ayudan en el manejo de recursos y servicios. El servidor web actúa como un intermediario entre el cliente y los servicios más complejos del sistema. También está el servidor de aplicaciones. Aquí es donde ocurre la mayor parte de procesamiento de datos. Este servicio se encarga de ejecutar la lógica del negocio y manejar interacción con la base de datos. Contiene un contenedor EJB que maneja la lógica empresarial, asegurando que todas las reglas de negocio se cumplan correctamente. También tiene un módulo de acceso ABD que permite leer y escribir información en la base de datos. Y también usa servicio web para conectar con otros sistemas o servicios externos, permitiendo interoperabilidad. Por ejemplo, si un usuario en el cliente web solicita información de un protocolo, el servicio de aplicación buscará esa información en la base de datos y enviará la respuesta. También contamos con la base de datos, que es el lugar donde se almacena toda la información del sistema, como registros de usuario, transacciones y datos operativos. Se comunica con el servidor de aplicaciones, proporcionando los datos necesarios para procesar las solicitudes. También garantiza la integridad y la seguridad de la información, asegurada que solo los componentes autorizados accedan a los datos. La base de datos es un componente crítico, ya que sin ella la aplicación no podría funcionar correctamente. También contamos con la impresora. Aunque no suele considerarse un componente central en muchas aplicaciones, en este caso cumple un rol importante en la generación de documentos físicos. Recibe solicitudes desde el servidor de aplicaciones, por ejemplo, para imprimir facturas, reportes o formularios. También su conexión al servidor permite la automatización de procesos de impresión. Este nodo es buen ejemplo de cómo un sistema puede integrar componentes físicos y digitales en una sola arquitectura. Cada uno de estos componentes está interconectado, lo que garantiza el flujo de datos en el sistema. Vamos a repasar cómo se comunican. El cliente web y el cliente móvil envían solicitudes al servidor web. El servidor web procesa esas solicitudes y las transmite al servidor de aplicaciones. Y el servidor de aplicaciones
interactúa con la base de datos para recuperar o almacenar información. Si es necesario imprimir un documento, el servidor de aplicaciones envía la orden a la impresora. Ahora bien, ¿por qué es importante este diagrama? Este diagrama es clave porque nos permite visualizar cómo se organiza la infraestructura de una aplicación. Al observarlo, podemos ver de inmediato cómo están distribuidos los componentes y qué función cumple cada uno, cómo fluye la información entre los clientes, servidores y bases de datos, cómo la pueden mejorar aspectos como la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento del sistema. Este diagrama de despliegue nos permite entender la arquitectura de una aplicación distribuida, mostrando cómo los componentes físicos y lógicos trabajan juntos para ofrecer un servicio funcional. Cada nodo cumple una función específica y su correcta integración es lo que permite que el sistema opere de manera eficiente. Este tipo de diagramas son esenciales para el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de sistemas empresariales y web. En resumen, los diagramas de despliegue son parte fundamental de UML para modelar infraestructura. Combinan hardware y software en una vista única. Son clave para tomar decisiones técnicas y planificar recursos. Para cerrar nuestra presentación, recapitulemos los 3 puntos clave que hacen de los diagramas de despliegue una herramienta indispensable en la ingeniería de software. Primero, estos diagramas no son opcionales, son un pilar de UML, mientras otros diagramas como los de clases o secuencias se enfocan en la lógica del software. Los despliegues nos muestran el dónde y el cómo físico, en qué servidores corre cada servicio, cómo se conectan los componentes en la realidad. Sin ellos tendríamos solo la mitad del panorama. Segundo, su poder está en integrar dos mundos, el hardware y el software. Por ejemplo, nodos son los cuerpos, servicios, routers o dispositivos LOT. Artefactos son las mentes, como las apps o las bases de datos. Al unirlos en un solo diagrama, evitamos esa peligrosa conexión entre equipos de desarrollo y operaciones. Tercero y más importante, son herramientas para la acción. Nos permiten planificar recursos, prevenir fallos y comunicar claramente. En conclusión, estos diagramas son el puente entre el diseño abstracto y la operación real. No solo son dibujos, son el lenguaje común para construir sistemas confiables, escalables y seguros. Esto concluye nuestra presentación sobre los diagramas de despliegue. Agradezco por su atención.